querían, otros sí, pero bueno, tranquilos, no pasa nada. Qué bueno. A Esteban no le aplaudieron tampoco, lo apedrearon. Así que bueno, nos vamos preparando. Dios dirá qué sucederá. Hoy quisiera hablarle de un tema escatológico. La escatología es parte de la teología y estudia eventos futuros, como la muerte, como la segunda venida de Cristo, como la resurrección, pero dentro de la escatología, que es, como ya le digo, estudios de eventos futuros, hoy quiero hablarles acerca de la segunda venida de Cristo. Un solo amén. Ya con que uno diga amén es buenísimo. Dice, el Espíritu, la Escritura dice el Espíritu y la novia dicen ven. Así que es el anhelo de todo creyente y como vamos a ir leyendo es la esperanza bienaventurada. Es donde tenemos que mirar, es donde tenemos que centrar nuestra vida, en aquel momento donde nos encontraremos con nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por poder conocerte. Gracias también por poder escudriñar en las Escrituras, leer en esta noche. Sabemos, Señor, que tú nos guiarás a toda verdad, que nos inspirarás, que nos traerás luz, Señor, en esta noche y que también podremos abordar esta esperanza tan grande que tienen los cristianos, que es tu segunda venida. Amén. El mundo se está preparando en distintas partes, es como si un puzzle fuera encajando hacia la venida de Cristo. Todo se está orquestando. Si usted lee, ya leeremos Mateo capítulo 24, las señales, no me detendré mucho en esto hoy, pero si usted lee las señales de su venida, de la venida de Cristo, no es otra cosa que lo que sucede hoy en la televisión: guerras, hambres, rumores de guerras, pestes, enfermedades. Y Jesús dijo, y esto es un consuelo para nosotros, es necesario que todo esto acontezca. Muchas veces decimos, ¿por qué tantas hambres o tanta hambre en el mundo? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tantas guerras? Jesús dijo, hermano, esta es una muy buena respuesta, es necesario que todo esto acontezca. Y a partir de aquí, nosotros debemos velar y esperar su segunda venida. ¿Sabe que el tema en las Escrituras, la palabra de Dios es un lugar, un evento, las Escrituras son proféticas? Desde Isaías, Daniel, Abdías, Zacarías, todos han anunciado el segundo regreso de Jesús. Y nosotros solamente nos hemos detenido quizás muchas veces en que Jesús iba a venir a la tierra, iba a morir por los pecados, y nos dijo la palabra, la Escritura nos dijo, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y sabemos cómo se llamará, sabemos cómo iba a morir, sabemos qué es lo que iba a venir a hacer. Han profetizado sobre eso que ya ha acontecido y que nuestro Señor Jesucristo nos ha comprado con precio de sangre. Eso ha sucedido, eso ha pasado y se ha cumplido. Isaías, 500 años antes, lo profetizó, lo anunció y sucedió tal cual Él lo describió. Pero hay muchos otros hombres dentro de la palabra de Dios, lo vuelvo a repetir, Abdías, Miqueas, Zacarías, Habacuc, Sofonías, Ageo, hablaron de la segunda manifestación del Señor, de la aparición de Jesús por segunda vez en la tierra, trayendo a este lugar su reino, trayendo a este lugar su señorío, donde no se relaciona con el pecado, ya no aparece Jesús relacionado con el pecado, sino que aparece con la corona, como rey, viene a juzgar.
Y a partir de ese momento ya no habrá arrepentimiento. Ya no podrá arrepentirse la gente. Ese es un tiempo, un periodo de gracia que la iglesia está viviendo y el mundo está viviendo para poder acercarse a Jesús. Así que la pregunta es, ¿cómo está tu corazón con este tema? ¿Estás esperando a Jesús? En verdad, yo no quiero ahora que me contestes, sino que pregúntatelo. ¿Hay un verdadero anhelo por la segunda venida de Cristo? Mira lo que dice la Escritura, vamos a ir a Tito 2:13. Voy a leer mucho. Hoy voy a citar muchos textos. Tú después, si quieres, me los puedes pedir, yo te los voy a dar. Y si quieres practicar la agilización de ahí, de la palabra, pero si no lo tienes aquí, yo ya te lo he pasado a Melina. Y dice, mira lo que dice la Escritura. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada, la llama la Escritura. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, del Salvador Jesucristo. De modo que podamos afirmar que el segundo advenimiento de Cristo, que la segunda aparición de Cristo es uno de los temas más importantes de la Escritura. Por no decir el más importante. El más importante está relacionado con nuestra salvación en cuanto a pecado, salvación. Cristo nos salvó, nos lavó, nos limpió. Pero esa redención se completa con la segunda venida de Cristo. Mire si será importante. El Nuevo Testamento tiene 260 capítulos aproximadamente. ¿Sí? 260. A partir de Mateo hasta Apocalipsis, en capítulos más o menos son 260. Pero escuche esto. 360 veces en el Nuevo Testamento se anuncia la segunda venida de Cristo a la tierra. Esto quiere decir que más de una vez por capítulo se anuncia la segunda venida de Cristo a la tierra. Mientras que los cristianos discutimos sobre otros problemas, mientras hay otras cosas importantes que se predican desde los púlpitos, si usted se acerca al Nuevo Testamento, todos anunciaron su segunda venida. Todos. Cuando digo todos, los predicadores. Jesús mismo lo anunció. Juan 14, 1 al 4. Jesús lo dijo, hablando con sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, escuche esto, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Jesucristo es el único camino para esta segunda aparición. No hay otro camino, no tengo que ir y acudir a nadie. Quizás este tema a usted de acudir a alguien le resulta un poco como no voy a acudir a nadie. Ya lo sé que no voy a acudir a nadie. Pero Jesús advirtió que acercándose su venida y la maldad fuera, a medida que fuera multiplicándose, aparecerían muchos engañadores. Y estos engañadores intentarían aún persuadir a los escogidos. Necesitamos escuchar esta clase de temas en los púlpitos. Mire, ¿por qué? Los ángeles, inmediatamente que Jesucristo fue ascendido al cielo, lo primero que anunciaron fue la segunda venida, fue el segundo regreso. Vamos a mirarlo. Hechos 1, 10 al 11. Hechos de los Apóstoles. Escuche. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, los discípulos, entre tanto que se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones Galileo, ¿por qué estás mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El primer mensaje de los ángeles podría haber sido otro. ¿Qué estáis mirando? Jesucristo aparecerá otra vez. ¿Cómo? De la misma manera que lo viste decir, así volverá.
ir meditando en las Escrituras. Vamos a ir avanzando. Pedro, en su primer predicación, luego de haber sido lleno del Espíritu Santo, con todos los discípulos, comienza su discurso. Y en el medio de su discurso, en Hechos 1:12, dice esto. Están conmigo, ¿verdad? Escuche lo que dice. Así que arrepentíos y convertíos. El mensaje apostólico es arrepentimiento y conversión. No es cómo puedo conseguir un trabajo mejor. No es cómo puedo salir de mis problemas, que no está mal. Pero escuche cuál es el mensaje apostólico, cuál es lo primero, cuál es la doctrina apostólica. Escuche, así que arrepentíos y convertíos, arrepentimiento y conversión, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos refrigerio. Y Él, hablando de Jesús, hablando del Padre, ¿no? Envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. El primer discurso hablando, es necesario, dice Pedro, que todo esto suceda así. Pero orad, buscad, para que Dios lo envíe. ¿Cómo regresará Jesús? Uno de los temas más importantes no es cómo, sino que lo hará. Y muchas congregaciones, muchos hombres y mujeres, lo digo, porque se han centrado en el cómo, cuándo, qué pasará, cómo será. ¿Será antes? ¿Será después? Y por estas discusiones de la segunda venida se ha dejado de predicar el mensaje. Porque como no saben ponerlo, quizás no está muy claro en la palabra y no saben exponerlo como será doctrinalmente, pues entonces se ha dejado de predicar este mensaje. Pero escuche lo que dice la Biblia. Hebreos 9:27 al 28. Jesús, como lo dije al principio, aparecerá sin relación al pecado. No tendrá nada que ver ahora con el pecado. Él ya hizo expiación por nosotros y ahora aparecerá como un rey. Como rey. No como un rey, como rey. Y de manera que está establecido que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que en Él esperan. Qué importante es esperar en Dios. Qué importante es tener esta esperanza bienaventurada. Tiene que arder en el corazón del hombre, la mujer que se ha entregado a Cristo, reencontrarse con Jesús. El que quiera reencontrarte con Jesús no quiere decir que te vayas a morir esta noche. Pero sí que te vas a encontrar con Él. Y ya lo vamos a ver más adelante cómo será. Su venida será con poder y gran gloria, dice la Escritura. Lucas 21:27. Vamos a leer muchas Escrituras hoy. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Se asemeja a lo que dijeron los ángeles. Este mismo Jesús que habéis visto ir, así mismo volverá. Así dice Lucas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Las naciones ya no podrán jugar con los hombres. Los dictadores, las personas malas, los que no hacen justicia tendrán que temblar, porque Jesucristo vendrá a poner orden, a poner justicia. Él viene con su cetro en su mano, cetro de justicia, cetro de equidad, dice la Escritura. Jesucristo viene para muchos para condenación, pero para otros para salvación.
Es el deseo de mi corazón que a partir de leer las Escrituras hoy suceda algo en nuestro interior. Tiene que suceder algo. Tenemos que entender que la venida de Jesucristo está cerca, es pronta. Algunos la tienen por tardanza, pero nosotros sus hijos debemos anhelarla y saber que los tiempos que estamos viviendo son postreros, son decisivos y son finales. ¿Cuántos le verán cuando Él regrese? Unos pocos, como decía. Hay una doctrina del 1800, la cual en algún momento prediqué. Yo vengo de las Asambleas de Dios y al principio eso era lo que me habían enseñado. Eso era lo que yo creía, la verdad. Y luego de escudriñar y leer las Escrituras y leer también muchos libros, pero hay un libro que fue una bendición para mí, que es de Daniel García, Anhelando su venida, que se lo recomiendo, no sé si está por ahí. Hay una corriente en Sudamérica hoy, le decía, en el año 1800, es una doctrina nueva generalmente, porque Pedro no la anunció, porque ningún reformador la anunció, ni Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio. En el año 1800 aconteció, una niña tuvo un sueño, una joven, y de ahí comenzó a haber una corriente y decir que Jesucristo iba a arrebatar a su iglesia. Este término de arrebatar a su iglesia lo sacan de Primera de Tesalonicenses 4:17 porque así lo pone la Escritura. Pero este arrebatamiento que esta doctrina pronuncia, dice que la iglesia no pasará por un periodo de tribulación, sino que será quitada a aquellos santos. No sé si la habéis escuchado alguna vez. Yo hoy no vengo a poner un punto y decir esto es así, pero yo le digo, escudriñe las Escrituras. Le desafío a que lea la palabra y que lea no un texto, sino todos los textos dentro de sus contextos, como hemos estado leyendo hasta recién. Y verá que la aparición de Jesús por segunda vez, dice la Escritura que todo ojo le verá. Dice Jesús mismo, dijo hablando de la segunda venida, como el relámpago sale de un lugar del oriente al occidente, así será mi venida, todo ojo le va a ver. El Espíritu de Dios da testimonio de que esto sucederá de esta forma. ¿Sabe qué pasa con esta doctrina de que la gente será arrebatada antes, en ese periodo de 7 años de tribulación? Que la gente no se prepara para ese momento. Y como nosotros no sabemos qué es lo que va a hacer el Señor, y como la Biblia tampoco lo deja muy claro, porque no podemos decir esto es así. La gente al no prepararse, dice, bueno, no pasa nada, el Señor me va a rescatar, por ejemplo. Pero en su corazón no hay esa firmeza de pasar ese momento y ese calvario quizás para los hijos de Dios. Debemos estar preparados para dar razón de nuestra esperanza hasta la muerte. Aquí no lo escuchamos este mensaje, porque no es un mensaje muy atractivo. Porque estamos en Europa, bueno, no pasa nada. Pero hay hermanos que están pasando quizás por ese valle de sombra y de muerte, donde verdaderamente anhelan ver la segunda venida del Señor y donde están preparados, sea que vayan a ser arrebatados o sea que tengan que pasar por ese momento. Pero la Escritura es clara, hermano. Por eso le animo a leer la palabra, le animo a que estos textos que estoy leyendo son para nosotros hoy. Que pidamos al Espíritu de Dios luz, que pidamos a los pastores si no entendemos las Escrituras, que pidamos. ¿Qué sucederá? Porque es la esperanza bienaventurada. No es algo que está escondido en la palabra, es algo que está expuesto y es para nosotros. ¿Qué veremos? ¿Qué veremos cuando Él venga? Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, este es el texto que había citado. Y dice, porque el Señor mismo,
con voz de mando, con autoridad, con voz de arcángel. Está hablando de un ángel con autoridad también. Con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos hermanos, hombres y mujeres que están muertos hoy en Cristo, su redención tampoco ha sido completada en su totalidad porque sus huesos todavía están en ese lugar. Cuando Cristo venga, levantará a los muertos y luego a nosotros los que vivimos, dice Pablo. Él habla como si hubiese quedado aún antes de ser arrebatado. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él. ¿Cuán visible será esta venida? Mateo 24, 27. También lo hemos citado. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Así que sabemos que el Señor viene por segunda vez, sabemos que lo hará con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Qué advertencia dio Cristo para que no seamos engañados? Mateo 24, 26, 23 al 26. Entonces, dice el Señor, si algunos dijeren, mirad, está aquí el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creeráis. Me gusta mucho este texto. Si dice, mirad, está en el desierto, no le creeráis, no le creáis. Lo tengo que decir. En el año 600 después de Cristo, apareció alguien que vio algo, una señal en el desierto. Y de ahí nace una de las sectas que hoy hay tanto conflicto. Y Jesús lo anunció. Jesús lo anunció. No le creeráis, no le creáis. Mirá, está en el desierto. Ahí apareció un profeta diciendo que era Dios y que era enviado de Dios. No le creáis, dice Jesús. Necesitamos escudriñar las Escrituras. Lucas 21, 34 y 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, no solamente debemos tener cuidado de los agentes externos, sino también mirar nuestro interior. Y dice, mirad por vosotros mismos, en vuestros corazones, no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. La venida de Jesucristo será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No sabemos en qué momento. Puede ser esta noche. Hay quienes están preparados, pero si viniera hoy el Señor, y mi pregunta es, no hace falta que me lo digas, pero mi pregunta es, si viniera hoy el Señor, ¿tienes tus cuentas arregladas con Él? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que has hecho hoy? Debemos vivir cada día como si el Señor viniera hoy. Velad, dice la Escritura. Estar atentos, pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Muchas personas han querido poner un día, una hora, han querido resumir y decir, bueno, esto es esto, esto es esto. Cristo viene el 24, del 24 a las 24. Hay muchos que han querido hacer, se han producido hasta matanzas. Hay gente que se ha suicidado en masa, nos decía Santiago el otro día, en la historia. Pero debemos saber que Jesús habló acerca de esto.
Mateo 24:36, dice Jesús: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino el Padre. No lo sabe nadie, solo el Padre. Así que si usted escucha que Jesucristo vendrá a Él tal día, tal hora, ¿es verdad o es mentira? Es falso. El día y la hora no lo sabe nadie. No hay una revelación personal en esto. Hay doctrina, hay enseñanza. Y Jesús dijo, no lo sabe nadie. Nos podemos quedar con un solo texto. Le voy a dar el segundo texto. Hechos 1, 6 y 7. Los apóstoles. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, fíjese si será importante este tema. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Preocupados. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre. A nosotros no nos toca saber el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué es lo que nos dice Cristo que hagamos? Mateo 24:42. Ya lo hablamos. Velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Y hay una forma que debemos vivir, dice la Escritura. Tito 2, 11 al 14. Les dije que íbamos a leer muchos textos, porque es un tema para leer, es un tema para escudriñar, y sobre todo que nuestro corazón arda por esta venida. ¿Cómo debemos vivir mientras que esperamos a Jesús? Porque la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mire lo que dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Pablo también, hablando en la Santa Cena, cuando partimos el pan, en 1 Corintios 11:26, en la carta a los Corintios, dice, todas las veces que comiereis de este pan y beberéis este vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuán importante es la venida de Cristo para la iglesia? ¿Estás preparado para su segunda venida? ¿Hablas a otros acerca de la segunda venida? ¿Enseñas a tus hijos que un día Jesús volverá por nosotros? Preguntas. 4 actitudes de los creyentes que debemos tener al esperar a Jesús. Debemos amar esa segunda venida. Debemos prepararnos para su segunda venida. Debemos ser pacientes hasta ese momento. Debemos velar para ese día. Y fíjense la actitud de los creyentes, ¿cuáles son? De los incrédulos, perdón. ¿Cuál es? Cuando hay una actitud de burla hacia la segunda venida de Cristo, fíjese, ahí hay un no creyente. Cuando hay una actitud que proclama tardanza, lo dice la Escritura, tengo textos, también podemos decir que esa persona no le está anhelando. Bueno, ya vendrá. Hoy no, porque me toca ir al Telepizza y llamar y que me manden una pizza. Hoy no, yo escuché una vez, hoy no, me tengo que casar, que venga otro día. Y si viene ese día, a alguien le va a tocar, que va a venir el Señor. No, que no venga hasta que yo me case y tenías 14. No. La actitud del cristiano tiene que ser, Señor, ven. Como decíamos, el espíritu y la novia dicen, ven.
Primera de Pedro 4:7, con esto termino. Mientras que nadie sabe el día ni la hora de la segunda venida, debemos tener en mente que está muy, muy cerca. Así que, hermano, te animo en esta noche a decirle: ven, Señor Jesús. A decirle en tu corazón, a decirle en tus oraciones, a decirle en tu intimidad: Señor, ven. Amén. Que el Señor les bendiga.